Profesora Correa, a mí me gustaría comenzar con un tema de actualidad, porque en realidad dentro de unos días habrán elecciones en su país. ¿Cuál es el estado de ánimo? ¿Optimista? Pareciera ser que sí. En el desarrollo de la campaña, de la pre-campaña en los últimos años, por lo acontecido, por el descontento de la sociedad mexicana con relación a la situación de seguridad, los altos niveles de corrupción y un modelo que nada más no despega desde principios de siglo. ¿Y eso la deja satisfecha? Que vaya a haber un cambio. La victoria anunciada. Así es. Pues no, creo que para muchos es el inicio de la posibilidad de un cambio. Y es un problema porque pues muchas personas que llegan, que llegan a encabezar un nuevo, digamos, quizás un nuevo modelo, una nueva administración, y con tantas expectativas, pues las expectativas de uno pueden quedar muy altas con respecto a lo que se puede llegar a lograr. Sí tenemos muchos, me incluyo, una gran expectativa de cambio, pero no estoy tan segura de que solamente porque vayan a cambiar algunas personas o la mayor parte de las personas de la administración, digamos, esto vaya a ser parte de una victoria anunciada en otros órdenes, ¿no? Precisamente porque todavía hay muchos intereses que podrían dificultar este cambio en muchos sentidos. Yo creo que la pregunta que se hace toda la gente es saber si realmente es posible terminar con este círculo infernal de la violencia. Yo creo que el hecho de que él esté prometiendo que en 3 años se vaya a resolver un problema que se ha venido gestando en las últimas décadas es un poco difícil, si no, para decirlo de alguna manera. Pero yo creo que si hay voluntad política, si realmente empezamos a construir instituciones y al mismo tiempo mostrándole a la sociedad que si uno comete actos indebidos va a terminar, va a haber una investigación, se van a consignar a las personas involucradas, si realmente hay una voluntad de resolver este problema yéndose al origen de la violencia, puede empezarse a dar un cambio, digamos. Sabemos dónde viene el problema y podemos resolverlo, pero no estoy tan segura que se pueda dar en 3 años. Dos aclaraciones, porque usted se está refiriendo a la reorganización, reestructuración, a la creación, a lo mejor, de una nueva justicia. Pero eso no se va a lograr en un sexenio, en un par de años. México necesita reconstruir sus instituciones, fortalecerlas. La policía en México requiere de una reforma integral que no se ha dado, una reforma importantísima. Necesitamos tener los policías a nivel local, a nivel estatal, una policía federal, todos que vayan operando en las funciones donde ellos deben estar. Nosotros tenemos ahorita el ejército en las calles. Eso es básico. Tenemos al ejército en las calles porque supuestamente no tenemos las policías necesarias para atender el problema de seguridad pública que tiene el país. Además de otros problemas que involucran todavía cuestiones mucho más complicadas, porque estamos hablando a veces de crimen organizado transnacional. Tenemos un problema muy importante que no se resuelve con lo que tenemos ahora. Tenemos que sacar al ejército de las calles, tenemos que formar rápidamente una policía efectiva. Es un problemón y realmente es un fenómeno que como bien decimos, no se resuelve en 1, 2, 3 años. Es un problema que requiere de una solución de mucho más largo plazo, pero con un plan específico. Necesitamos reformar nuestro sistema penitenciario, porque muchos de los delitos y después de haber hecho una investigación y seguir un proceso van a los penales y los penales están realmente pues encabezados por el mismo crimen organizado o estructuras corruptas, ¿no? Entonces, todo el aparato de justicia requiere de una reforma que vaya pegada a un proyecto de nación. También y esto es muy importante, la corrupción.
Porque ¿de qué sirve tener instituciones en papel o propuestas de reforma o reformas que vayan empezando a echarse a andar cuando tenemos autoridades corruptas o tenemos personajes que ya fueron parte de todo este engranaje y que no haya una investigación? Es un problema muy grande. Tenemos que resolver el problema de la corrupción al mismo tiempo que generamos institución. Cuando se habla de impunidad, hay mucha gente que asegura que estamos frente a un pacto de impunidad. Me pregunto si se trata de un pacto explícito o implícito, es decir, que se reproduce a sí mismo a través del tiempo con diferentes protagonistas. Yo creo que es muy buena esta pregunta. Yo creo que podemos tomar elementos en los dos sentidos, ¿no? Porque si tenemos un pacto de impunidad implícito, y esto es muy claro, esto ha sido muy claro en los últimos años, particularmente en la administración anterior, en la administración de Enrique Peña Nieto. Porque varios de los gobernadores, muchos de los cuales, de acuerdo con algunos reportes de prensa, investigaciones informales, porque no se ha querido investigar formalmente a muchas de estas personas que están relacionadas o estuvieron relacionadas con el presidente de la República por partido, y muy probablemente porque aparentemente hubo recursos para que él pudiera llegar a la presidencia, y estas personas no se investigaron, o si se investigaron, o si se investigan, está como en el limbo estas investigaciones y realmente no sé si van a llevarse a término. Esto es implícito, y no hablo no solamente de los gobernadores, sino hablo de autoridades a todos los niveles de gobierno que no han sido tocadas. Por ejemplo, el caso Odebrecht así es muy importante, porque en casi todos los países de América Latina donde ha habido una investigación, excepto dos, Venezuela y México. ¿Y por qué? Porque aparentemente el director de Petróleos Mexicanos no fue investigado por su gran cercanía al presidente de la República. Es difícil probarlo, pero no hay investigaciones. No hay investigaciones con personas que han estado vinculados directamente a las estructuras más altas del poder en México. Esto es el pacto de impunidad implícito, pero ¿cómo esto opera en un sentido más grande? Pues entonces el de arriba se tiene impunidad, entonces yo también cometo este tipo de delitos, y entonces le digo al de arriba, pues tú también has hecho esto. Entonces, todos en los niveles de gobierno, en los espacios públicos, se tiene este conocimiento de que yo puedo hacer todo porque no va a haber consecuencias a los más altos niveles. Entonces, si no hay consecuencias a los más altos niveles, pues yo también puedo hacer esto. Mi jefe lo puede hacer, yo sé lo que hace mi jefe, pues yo también hago lo mismo, y así se va la cadena, ¿no? Entonces se va reproduciendo a sí mismo las estructuras corruptas, las prácticas corruptas, y tenemos como una historia de nunca acabar. Creo que este es uno de los retos más importantes de la nueva administración, si es que gana Andrés Manuel López Obrador, que representa a un grupo político y aparentemente a un grupo distinto económico de intereses que van a ocupar los espacios que ocuparon algunos actores en los últimos 18 años. Entonces, los últimos 18 años y más, ¿no? Porque estamos hablando de grupos económicos y políticos que han estado en México. Tengo entendido que es la propia Constitución mexicana la que prohíbe juzgar al presidente de la República, salvo que se trate de traición a la patria. Exacto, el desafuero del presidente. Sí, pero hay maneras de cambiar la Constitución también. Sí, por supuesto. Y no sé en realidad cómo vaya a haber este cambio, si es que hay este cambio, o si realmente vaya a haber un pacto, digamos, de los que vienen con los que ya estuvieron. No puedo anticipar nada. Tenemos que ver, en realidad, esperar para ver en estos años que vienen cómo va la nueva administración, si es que gana Andrés Manuel López Obrador, cuál va a ser su relación con los que estuvieron antes. Sí, constitucionalmente no se puede, no hay un impeachment, no se le puede juzgar al presidente si no es por traición a la patria, pero esto puede cambiar y no sabemos si va a ser, si vamos a hablar de algo que puede operar para el presidente, si va a haber investigaciones en los años
posteriores que lo vayan a involucrar o que si vaya a ser intocable. Vamos a ver cómo también se escriben esas nuevas leyes, si es que se escriben nuevas leyes, ¿no? Es muy difícil poder anticipar esto, pero hoy por hoy el presidente de los Estados Unidos mexicanos no puede ser juzgado y por eso tampoco ha sido juzgado, ¿no? El tema de la Casa Blanca que involucra contratos y la compra de una casa a una compañía que fue pues beneficiada por contratos millonarios que otorgó el gobierno en ese momento, pues eso nos habla de un gran escándalo de corrupción y ya se manejó en la prensa, no pasó absolutamente nada de esto, pasó a ser una cuestión meramente mediática que involucra a la esposa del mandatario y aparentemente hay otras investigaciones periodísticas pero no oficiales al respecto, ¿no? Entonces realmente la investigación se da en una agencia gubernamental que es encabezada por un amigo del presidente. En conflicto de intereses ha sido muy importante en todos los sentidos, en muchas cuestiones y órdenes de gobierno, casos. Entonces es todo un problema, ¿no? Ha sido todo un problema. Va a ser muy difícil para el nuevo presidente pues realmente solucionar todos los problemas que se requieren, ¿no? Por eso esta cuestión de resolver el problema de seguridad en 3 años, cuando hay muchas otras áreas a las cuales atender, me parece un poco difícil que se pueda dar, ¿no? Uno tiene muy buenos deseos, pero en realidad es muy difícil, ¿no? Entonces, y él también va a tener que establecer un diálogo con los diferentes poderes, ¿no? Porque no va a ser el único que va a gobernar el país. Profesora Guadalupe Correa, seguramente nunca fue más cierto el dicho aquel de pobrecito México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. ¿Ha cambiado mucho la situación en estos meses? No, definitivamente no ha cambiado, se ha transformado, pero desafortunadamente esta relación tan desigual en el contexto actual, además después de la Guerra Fría, donde Estados Unidos es el poder hegemónico y donde no hay contrapesos y donde México pues queda solo y que no puede como negociar de alguna otra manera, ¿no? En estos últimos años Estados Unidos pues con sus agendas también de continuar con su control hemisférico y con el tema de la lucha antinarcóticos para continuar ejerciendo ese control hemisférico, pues México teniendo una frontera tan importante, la frontera con Estados Unidos que lo separa al país de lo que es el sur del continente, pues México ha tenido una gran presión de ir con las agendas de Estados Unidos, ¿no? México declara una guerra contra las drogas que no necesitaba declarar. ¿Por qué? Porque las drogas como tales no son un problema de México, son un problema aparentemente de los Estados Unidos, o así lo quieren ver ellos, ¿no? En realidad la manera que los estadounidenses quieren atacar su problema de drogas que no han podido solucionar con tantos recursos que se han gastado en operaciones antinarcóticos por parte de la DEA y otras agencias, pues realmente ahorita tienen una crisis de opiáceos que nos dice que ellos no han resuelto su problema. Los niveles o los cargamentos de cocaína siguen llegando a los Estados Unidos. ¿Qué ha pasado realmente con la estrategia antinarcóticos estadounidense? ¿O para qué es esa estrategia en realidad? Y México ha aceptado participar y aceptó participar precisamente en este siglo con Estados Unidos, ¿no? Iniciativa Mérida, con muy poquitos recursos, que dio Iniciativa Mérida, que se fueron dando a cuentagotas. México metió mucho dinero para militarizar su estrategia de seguridad, para involucrar a las fuerzas federales en cuestiones de seguridad pública, para meter al ejército a las calles, porque no hay policías locales, y gasta una cantidad impresionante de dinero para ir en contra de estos considerados grandes enemigos de la región, de México y de Estados Unidos, que son los carteles de la droga. Y esto ha llevado a consecuencias muy importantes si uno revisa los números de homicidios, por ejemplo, cómo a partir exactamente desde que esta declaración de lucha contra las drogas se da, los homicidios suben exponencialmente y no han podido bajar. Esto tiene mucho que ver con una estrategia que no es de México y con una promesa de México de acabar con los enemigos que no entiendo cómo son de México. Y esto es en realidad muy desafortunado, porque México no ha gastado sus recursos para beneficio necesariamente de lo que México necesita, ¿no? Que es su desarrollo.
qué es su desarrollo. Entonces, obviamente hay problemas que ha tenido México, probablemente el problema del crimen organizado, de nuevos grupos, debió ser atendido en un momento, debe ser atendido en un momento, pero no fue atendido de la manera en que debió atenderse. No se debió haber ido contra todos estos cárteles de la droga sin ton y son, sin un plan en realidad, gastando tantos recursos y realmente sin un diagnóstico importante, ¿no? Es un problema también. México también ha ido y ha participado en el tema de la migración para proteger la frontera sur de los migrantes que vienen de Centroamérica, siguiendo las necesidades de los Estados Unidos. México ha seguido al pie de la letra lo que Estados Unidos ha necesitado y ha cooperado cercanamente con los Estados Unidos. Me dice usted en consecuencia que se trata de seguir una política absolutamente unilateral que se ha creado en Washington. ¿Es así? Pues es un poco extremo quizás decirlo así, pero en muchos sentidos la estrategia de seguridad en México ha ido muy pegada a la de los Estados Unidos. México tiene problemas también, y México tiene problemas con sus organizaciones criminales, eso es un hecho. No puedo decir que todos los problemas de México sean los problemas de Estados Unidos, definitivamente no. Sin embargo, hay muchos problemas o problemas fundamentales de México que han seguido, cuyas soluciones se han dado de la mano de los Estados Unidos en cuestiones fundamentales. El problema de la migración que viene del sur. No quiero hablar del fenómeno de la migración. En realidad México ha gastado en los últimos años recursos muy cuantiosos para, de la mano de los Estados Unidos, tratar de proteger la frontera sur, como una respuesta a ciertos acuerdos que se han tenido para proteger también la frontera de Estados Unidos y México. En realidad, esta declaración de la guerra contra las drogas es el mejor ejemplo de cómo México ha dirigido sus políticas de seguridad, migratorias, inclusive de desarrollo, porque muchos de estos recursos, en lugar de ser desviados a infraestructura, educación, están enfocados en la militarización de la estrategia de seguridad y en la seguridad misma, en la seguridad fronteriza, en deportar migrantes de Centroamérica. Entonces, sí, el papel de los Estados Unidos ha sido fundamental, y no con eso quiero llegar al extremo, porque aquí sí también México le quitaría yo agencia al país, ¿no? Que ha seguido todo lo que los Estados Unidos nos dice, aunque realmente, seamos sinceros, seamos un poco formales en el sentido de que México y los Estados Unidos negocian en niveles de amplísima desigualdad, y que realmente la posibilidad que ha tenido México y la voluntad de las élites políticas mexicanas ha sido la de hacer todo y negociar todo con Washington desde la Ciudad de México, sin cuestionar y sin negociar bien estos acuerdos. Como dijo Aguilar Sincer en una ocasión a principios de este siglo, México sigue siendo el patio trasero de los Estados Unidos. Y hoy como nunca, con la administración de Donald Trump, lo podemos ver. Aún México haciendo todo para quedar bien con el vecino, pues nos tachan de lo peor, ¿no? Y van a construir un muro, y además no nada más lo van a construir ellos, sino lo vamos a pagar nosotros. O sea, con esta arrogancia, con esta visión de que además de todo nos van a mandar nos van a ayudar a acabar con nuestros malos hombres, no es tan distinto de lo que ha sucedido, pero ahora es mucho más claro. Ahora el discurso de Donald Trump es mucho más claro, pero México en realidad ha hecho mucho, ha pagado el muro, sí, lo hemos pagado con vidas, hemos ayudado a que se construya un muro que no necesariamente es una gran pared. En un sentido bastante práctico, ¿cuáles han sido las consecuencias para las ciudades fronterizas mexicanas del tema del crimen organizado, el narcotráfico, los asesinatos, comparadas con las ciudades fronterizas de los Estados Unidos? No, al contrario. Es una cuestión muy interesante, porque las ciudades fronterizas de México
en el mismo tiempo en que en que se ha generado tanta violencia, en que obviamente las organizaciones han reaccionado, o sea, la respuesta de las organizaciones criminales a la participación directa de las Fuerzas Armadas. En este mismo tiempo, con tantos homicidios, con este modelo criminal que se ha extendido a lo largo de toda la frontera, extorsión, secuestro, la militarización del crimen organizado, y además la respuesta del Estado, que eso genera todavía una respuesta más violenta por parte de los grupos. Al mismo tiempo, la gente ha tenido que desplazarse al otro lado de la frontera. Entonces, las inversiones en los Estados Unidos han generado mayor crecimiento. No nada más esto. Y por eso estaba hablando de muros. Se han beneficiado. Se han beneficiado. Y esto es claro. Esto es claro porque, y además es medible. Además de todo, se genera una demanda agregada sola por el gasto en adicionar miembros de la patrulla fronteriza, tecnología, todo este gasto gubernamental en las ciudades fronterizas para protegernos, o sea, para proteger a Estados Unidos de la violencia que puede venir del sur. Esto genera automáticamente economías artificiales, porque realmente es gasto de gobierno, pero artificialmente, pero también materialmente, esto ha sido fortalecido por inversiones desde el lado de México. Yo recuerdo, yo viví en la frontera 8 años, y cuando estaba yo viviendo en Brownsville, en los tiempos más importantes, más violentos, en Matamoros, en Reynosa, los años 2010, 2013, muchos de los negocios en las ciudades fronterizas mexicanas fueron abandonados, y las personas que tenían los recursos pudieron poner sus restaurantes, sus negocios del otro lado, beneficiando a las economías de los Estados Unidos. Además, si uno ve los datos del FBI, del Departamento de Seguridad Pública de los Estados Unidos, podemos ver que los crímenes de alto impacto y los crímenes en general en las ciudades fronterizas estadounidenses bajaron. Estados Unidos y las ciudades fronterizas estadounidenses se beneficiaron en lo que se refiere a crecimiento económico y seguridad. O sea, tienen recursos federales, recursos estatales, inversiones mexicanas, y además inversiones federales en todo esto que se puede llamar el complejo militar industrial fronterizo. Me gustaría que usted comentara dos convicciones que tengo respecto del caso de México, que incluye a América Latina. El primero de ellos tiene que ver con el convencimiento de que no habrá solución para el tema de la migración, ni tampoco para el tema del narcotráfico y el crimen organizado, si no existe una estrategia regional de América Latina para que México deje de ser el paso necesario para que los migrantes alcancen el paraíso terrenal. En este momento, México ha establecido contacto directo con Estados Unidos, y existe ahora también, probablemente Trump pueda ser una oportunidad para México, porque México puede llegar a ver al sur si aprovecha esta gran oportunidad. México ha operado para los Estados Unidos, siguiendo los designios de los Estados Unidos, e inclusive se ha llegado a manejar la idea de que México que las peticiones de asilo se hagan en México, ayudándoles a nuestros vecinos estadounidenses, y que Estados Unidos va a dar los recursos para que se creen zonas de protección para estas personas que vienen huyendo de la violencia, pero no en Estados Unidos, sino en México, o sea, las zonas en Centroamérica o en México, y en México se vayan a pedir, los inmigrantes vayan a pedir asilo para que no lleguen a Estados Unidos. Se ha llegado a ese nivel en la discusión. Todavía no se ha aprobado este tipo de cuestiones, y además Trump nos ha hecho nos ha beneficiado con este discurso tan confrontacional, ¿no? Entonces nuestros gobernantes y nuestra gente pues realmente va a rechazar, afortunadamente gracias a Donald Trump, este tipo de propuestas, ¿no? Pero yo creo que es una oportunidad para que México trate de resolver esto con sus vecinos del sur, ¿no? Que mire más al sur. Que mire al sur, exactamente. Por otro lado, México le ha hecho de esquirol de los Estados Unidos en muchos sentidos. O sea, realmente, ¿quién está cuidando la frontera sur? Además, presionados. Hay que recordar que a principios de este siglo se habló de una enchilada completa, donde México y Estados Unidos se sentaban a negociar
a negociar una reforma migratoria, a que México iba a tener más prebendas en relación a los migrantes que pudieran llegar, más visas temporales, que hubiera un poquito más de facilidad también para que muchos de los migrantes indocumentados en los Estados Unidos tuvieran un camino a la ciudadanía. Eso se acabó. Y ahora México, además de todo, o sea, eso con el... Y México le iba a cuidar a Estados Unidos su frontera sur. Eso era... a grosso modo lo que se estaba discutiendo entre Fox entre Vicente Fox y George W. Bush. Llega el 11 de septiembre y ahora la negociación ya no es negociación, ahora es imposición. Ahora esta imposición, esta presión que tiene México, se logra lo mismo, pero México ya no tiene ninguna prebenda y no hay visas, hay más ilegalidad en los mercados estadounidenses, más explotación, y México no ha podido negociar nada de esto. México tiene una frontera con los Estados Unidos que es muy importante y México puede negociar con Estados Unidos en relaciones más iguales, pero eso no lo ha entendido México. Por eso para nosotros, para muchas de las personas que somos mexicanas, este cambio que se podría dar el 1 de julio es importante para nosotros. Vamos a ver qué pasa, porque nosotros esperamos que la relación con los Estados Unidos cambie y no seamos el patriotaseo de los Estados Unidos como lo hemos sido en estas últimas administraciones que han sido encabezadas por el PRI y el PAN. No estoy hablando de partidos, estoy hablando de lo que ha sucedido, ¿no? Y la gente por eso quiere algo que no sea PRI y PAN. Se percibe que el candidato de la izquierda en México hizo un buen papel en la Ciudad de México, en lo que era antes del Distrito Federal, y que por eso, y que porque ha estado ahí en la contienda política por tantos años y que no ha dejado la bandera, pues es la única opción que tendría México. Y lo vemos en las encuestas, lo vemos en las redes sociales, lo vemos en el discurso político. Todos tenemos una esperanza. Que nuestra esperanza se vaya a marchitar en el futuro, pues no lo sabemos, ¿no? Le estamos dando a esta persona una posibilidad. El segundo convencimiento, la segunda creencia, es que hasta ahora, de Estados Unidos o de México o de América Latina, la estrategia en contra del crimen organizado y del narcotráfico ha estado enfocada principalmente a las consecuencias, pero no a la fuente. Claro. Que nutre al narcotráfico. Claro. Y mientras no se ataque a las fuentes del problema, se podrán fragmentar los zetas, podrán detenerse a varios Chapos Guzmanes y extraditarlos a Estados Unidos, pero el crimen organizado seguirá funcionando tal y cual, porque hay que atacar la raíz y no solo las hojas y las flores, digamos. Totalmente, y eso lo sabe Estados Unidos. Yo no entiendo por qué continuamos con la misma estrategia de la DEA, de descabezar a los carteles y de ir contra la oferta y no con la demanda. Si para Estados Unidos es un problema el consumo de drogas, pues hay que tener el consumo de drogas como un problema de seguridad pública. Y esto lo hemos dicho muchísimas personas, o sea, atacas el origen del problema y atacas la demanda y no la oferta. ¿Y por qué continuar? ¿Por qué continuar con las mismas recetas que no han sido efectivas? Quizás porque el objetivo no sea terminar con eso. Quizás porque los objetivos sean otros, porque continuamos con lo mismo. La DEA se nutre de tener este problema todo el tiempo. Nos dijeron que teníamos o se estableció un acuerdo para hacer también una guerra contra las drogas. México declara una guerra contra las drogas, Estados Unidos con Nixon declara una guerra contra las drogas del siglo pasado, ¿y qué? Ahora tienen una crisis de opiáceos, ya no saben ni qué hacer con su problema de consumo de drogas. Y las drogas que entran a los Estados Unidos, el nivel no ha bajado. ¿Y por qué siguen con lo mismo? Quizás realmente la estrategia antinarcóticos estadounidenses tiene otros objetivos, el control hemisférico, por un lado. Por el otro lado, las agencias que se dedican a esto necesitan presupuestos. Entonces, ¿cómo pueden seguir teniendo presupuestos? Pues seguir considerando el problema del otro lado, ¿no? El problema del lado de enforcement, de procuración de justicia, no de demanda de droga. Entonces, es un problema de incentivos también, interburocrático y político. Esa es una de las raíces, efectivamente, el tema no de la oferta, sino de la demanda. La necesidad, digamos, de consumo de drogas en Estados Unidos. ¿No es otra raíz del problema, la vulnerabilidad de nuestros países, la pobreza de donde
se sacan a todos los delincuentes porque Totalmente. al final de cuentas no tienen nada que perder, porque no tienen nada. Exactamente. Y eso es precisamente lo que no se ha discutido en el debate público. Y es interesante, por ejemplo, ver cómo el Tratado de Libre Comercio con América del Norte acabó con muchos espacios del sector agropecuario en México, por ejemplo. ¿Qué pasa con todos nuestros campesinos, agricultores que pierden la posibilidad de tener una vida digna en México? Empiezan a migrar. O se quedan ahí, tienen que ir a las ciudades porque no tienen trabajo. Y muchos de los que ahora se dedican a cultivar la semilla de amapola, por ejemplo, en el estado de Guerrero, empiezan a ver en cultivar o en producir heroína también, o la materia prima para la producción de heroína, un negocio cuando sus tierras no pueden producir otra cosa más, porque el modelo neoliberal, lo que se dice modelo neoliberal, el Tratado de Libre Comercio, pues va distribuyendo los negocios en diferentes espacios. Y de eso no se habla. Se habla de que mano dura con todos los narcotraficantes, porque ellos producen. En ese sentido fue interesante la propuesta de López Obrador de no enfocarnos, y no es amnistía, creo que se utilizó una palabra equivocada, pero no verlos a ellos como el origen del problema. Ellos son la consecuencia. Ellos, sus tierras abandonadas, México no tiene seguridad alimentaria. Es tristísimo ver cómo los presidentes, desde Miguel de la Madrid, desde Miguel de la Madrid hasta Salinas de Gortari hasta hoy, han ido con esta condicionalidad del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, este Tratado de Libre Comercio que estamos defendiendo hasta, yo creo que sería muy bueno. Creo que Donald Trump ha dado una gran oportunidad a México para hacer cambios fundamentales. Acabar con el Tratado de Libre Comercio nos va a presionar a mirar al sur, espero, a tener más negocios con nuestros vecinos de América del Sur. La verdad es que no es malo que Donald Trump esté en el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, en algunos sentidos. Profesora Correa, y con esto voy a concluir, volviendo al comienzo de nuestra conversación, pero de otra manera. Le cuento lo siguiente y tengo testigos de que no es una invención. Hace un par de días atrás, en el jardín de una casa en la ciudad de Hilversum, conversando con una holandesa, Petra se llama ella, me decía lo siguiente: México no tiene solución, no van a salir nunca de esta. Su opinión, obviamente, es producto del desconocimiento y de la intuición, no del conocimiento y de la capacidad de análisis que tiene una profesora que estudia el tema. Usted no es pesimista de cara al futuro mexicano. Yo no soy pesimista. Uh-huh. Yo tengo esperanza, porque estamos en un momento diferente. Y por eso estoy hablando, no quiero decir tampoco, no quiero que se vea, lo que estoy diciendo es que las fuerzas en este momento en el mundo están cambiando. Y puede ser una oportunidad para México para retomar sus propias políticas, para comprender el concepto de soberanía y desarrollar el país como sea mejor para nosotros. Que no haya imposiciones. Estados Unidos está en un momento complicado en su historia. Hay otros países que llegan a la esfera internacional como posibles contendientes de este poder hegemónico. Y entonces tenemos la posibilidad, si la sabemos tomar, de retomar el rumbo y de tomar y de continuar un proceso más nacionalista, para nosotros, generar nuestro conocimiento, nuestro crecimiento desde adentro, mirar a nuestros pares, y no establecer por presiones que tenemos, porque tenemos al hegemón al lado. Yo sí estoy optimista. Yo soy optimista. Tenemos muchos problemas, pero estamos en un momento donde se puede dar un cambio. Así es decir, usted es una optimista, esperanzada, escéptica. Exactamente. Exactamente. Hay mucho escepticismo porque digo, no, en realidad no podemos poner todas las esperanzas en una persona que no ha gobernado, que no sabemos quién es en realidad como presidente y no sabemos cómo va a ser su equipo. Tenemos mucho, yo tengo muchos
pues muchas dudas en relación con algunas de los personajes que forman parte de ese proyecto, de sus detractores, por ejemplo, de sus enemigos, cómo se va a conformar el Congreso, le van a permitir o no gobernar. Es como difícil poder tener todas las esperanzas simplemente por una elección. Porque además hay que ser escéptico porque se trata de un país que ha sido engañado durante demasiado tiempo durante su historia, ¿verdad? Por los gobernantes. Pues ha sido, también tenemos nosotros nuestra propia responsabilidad. Sí, claro, por supuesto, como sociedad. Como sociedad hemos tenido nuestra responsabilidad, hemos aceptado, hemos votado, tenemos nosotros también que aceptar que no hemos luchado lo suficiente. A propósito de eso, bueno, pues se me estaba quedando en el tintero y tenemos que incluirlo. Mire, leía a alguien, es que ya no sé si fue Benítez o usted misma, que decía lo siguiente, miren el caso de Guatemala. Uh-huh. La gente ha logrado, no ha sido la justicia solamente, es la gente que salió a las calles, ha logrado que un expresidente de la República sea llevado a la cárcel, ¿verdad? Uh-huh. Y nosotros no hemos logrado eso porque, si bien es cierto que protestamos, seguimos siendo islas que protestan, pero no es la sociedad en su conjunto la que protesta. Eso es cierto. Sí, es cierto. También hay que considerar que el caso guatemalteco fue un caso de éxito, pero de éxito por el evento, ¿no? A ver, ahora también ellos están viviendo muchos problemas, pero pudieron hacer eso. México no lo ha hecho. La sociedad civil mexicana no se ha organizado para tener pues logros concretos. Vamos a ver si esta elección nos hace pues redefinir nuestras prioridades. Yo creo que más que solamente ir a las urnas, podemos también tener más voz en otros temas. No lo hemos tenido. Somos responsables de lo que tenemos, de los gobernantes que hemos tenido. Sí nos han engañado, pero también nosotros tenemos parte. Creo que hay parte y parte. Obviamente, quien tiene más poder tiene más responsabilidad, que tiene más dinero tiene más responsabilidad. México, con sus grandes desigualdades, con una población del más del 50% pobre, es también pues difícil establecer que sean unos u otros los de la responsabilidad, ¿no? Pero sí, México tiene muchos retos que no se van a resolver en 1, 2, 3 años, 6 años, pero nosotros, si los mexicanos tenemos conciencia y se hacen algunas políticas, que empiezan a hacer algunas políticas para realmente hacernos más mexicanos, más parte del proyecto, darnos más oportunidades a los mexicanos. Y esta cuestión del Tratado de Libre Comercio no ha beneficiado a todos, ha beneficiado a una pequeña élite, no ha logrado el crecimiento adecuado, aunque se esté planteando como si desaparece el TLC, México va a tener un gran caos. Claro que no, México ha crecido un poquito arriba del 2% y también ha crecido la población. Entonces, en realidad, México no ha crecido en todos estos años, desde el año 1994. En 25 años, México, pues está igual, ¿no? Y es una pena, ¿no? Porque ha perdido muchas oportunidades. Y este modelo, esta relación tan cercana con los Estados Unidos, a como dé lugar, ser parte de Norteamérica, en realidad no ha funcionado. Entonces, de nuevo, creo que el que Donald Trump esté ahorita encabezando el gobierno de los Estados Unidos, de manera irónica, le proporciona a México muchas oportunidades. Muchas gracias. Gracias.